Esto que os voy a contaros hoy es continuación de una serie de charlas. Yo no quiero llamarlo conferencias porque no llegan a esa calidad, sino que son charlas y debates y coloquios con los presentes y con los... que ya llevo siete días dando charlas de este tipo, progresivas, y bueno, con una determinada finalidad, y es que cuando lleguemos al final veréis que he cambiado totalmente el concepto de lo que realmente se entiende ortodoxamente por mecánica cuántica, porque incluso los físicos actuales que se dedican a esta materia todavía siguen encadenados a un concepto que se introdujo en la mecánica cuántica, que fue el concepto de partículas. Y entonces con ese concepto, pues todos los resultados y todas las conclusiones a las que se llega en la mecánica cuántica actual, pues aparecen como una serie de paradojas que nos dejan a todos perplejos, ¿no? La paradoja ondulatorio corpuscular, la onda corpúsculo, el efecto túnel, en fin, la localidad de las partículas elementales, el no enredamiento de las partículas elementales. Todo ese tipo de conceptos y de paradojas pues han surgido como consecuencia de considerar que el submundo está formado por una serie de entidades en forma de partículas, es decir, de entidades locales. Entonces yo voy a ir poco a poco y progresivamente introduciendo el concepto que ya se usa por parte de los físicos que se dedican a la temática, los que están en vanguardia, pues el concepto de campo y de que las entidades elementales no son partículas, sino que son ondas en campos cuánticos, es decir, que no son elementos locales, sino que son elementos no locales. Bueno, yo he titulado a las charlas del día de hoy fotones que se autointerfieren y que ocupan todo el espacio. Con la aparición del concepto de fotón que introduce Einstein en el año 1905, cuando publica el artículo del efecto fotoeléctrico, pues empezó a tratar a los fotones, a los elementos de la radiación electromagnética, se empezó a tratar como si fueran partículas. Entonces yo voy a empezar por destruir ese concepto de partículas en los fotones y voy a introducir el efecto de perturbaciones que se propagan en campos, en el campo electromagnético, concretamente con los fotones. Después veremos que las otras partículas, es decir, las partículas másicas, por ejemplo los electrones, los protones, los neutrones, los átomos, incluso las moléculas consideradas como partículas, no son partículas, sino que son entidades que se propagan en campos másicos. El fotón se propaga en un campo electromagnético y las partículas másicas o entidades másicas se propagan en campos másicos. Ya lo veremos. Entonces voy a empezar por los fotones, que es lo más fácil y lo más simple y lo menos complicado. Entonces, ¿másico sería equivalente a gravitatorio? No, másico significa que tienen una inercia en su comportamiento a través del espacio, ¿no? Sí. Tienen una inercia, nada más, ¿no? Bueno, yo empecé esta serie de charlas primero haciendo, para los que asistieron, haciendo un recorrido por el siglo XIX y viendo cómo se había desarrollado la física positiva, la física teórica y experimental moderna, ¿no? Podríamos decir, durante el siglo XIX,
hasta llegar al 1900, cuando aparece la unidad de acción que presenta a través de su constante más Planck. Entonces hicimos una charla sobre la evolución de la física en el siglo XIX hasta 1900. Después hice una charla para contar a los asistentes cuáles son las múltiples facetas que confluyen en esa constante H de Planck. Facetas de todo tipo, desde su consideración como constante universal hasta su consideración como unidad de acción, de la magnitud acción en física, hasta considerar que la acción es una medida de la curvatura del espacio-tiempo. Todo eso y todas las vinculaciones que hay y que están todas concentradas en el significado de la constante de Planck, que normalmente se utiliza de una forma muy mecánica, se usa, se pone, se tal, pero no se va incluyendo todo este tipo de conceptos cada vez que aparece esa constante, que es necesario tener en cuenta. Luego, la tercera charla fue un poco hacer un panorama de los protagonistas que durante el siglo XX han desarrollado la mecánica cuántica. Desde los primeros que empezaron a desarrollarla, luego las relaciones que tuvieron entre ellos, luego la nacionalidad que tenían, etcétera, etcétera. Es decir, todas aquellas vinculaciones y relaciones que tuvieron y dónde desarrollaron su actividad, su investigación, etcétera. Hice un panorama de los personajes que intervinieron en la formación y en la construcción de la mecánica cuántica. La siguiente charla fue hacer un desarrollo suave de los aspectos formales y los aspectos conceptuales de la mecánica cuántica. La ecuación más complicada que saqué fue la ecuación de Schrödinger, que bueno, hay que leerla despacito, es una ecuación fácil de interpretar y que no es ni más ni menos que una ecuación parecida a esa que todos hemos conocido y que nos han explicado en los institutos de la fuerza igual a la masa por la aceleración. Es decir, es una ecuación diferencial, lo mismo que F igual a m por a, que también es una ecuación diferencial. Es un sistema de ecuaciones diferenciales porque cada dirección espacial tiene una ecuación, y que lo único que se diferencia en la ecuación de Newton es la aparición de la constante de Planck en algunas de las posiciones. De manera que la ecuación fundamental de la mecánica cuántica es una ecuación, yo diría, paralela a las ecuaciones de Newton, a las ecuaciones de Newton para estudiar el movimiento de los sistemas macroscópicos en el espacio y en el tiempo. De manera que hice un desarrollo de los aspectos formales y operacionales de la mecánica cuántica, todo facilito para que se pudiera entender. Luego, también en la siguiente charla, pues hablé de cuáles son las soluciones que tiene, la forma que tienen las soluciones de la ecuación de Schrödinger, para que veamos que al final la ecuación de Schrödinger es una ecuación de ondas, es una ecuación de campos, que no hay razón para interpretarla como una ecuación de partículas. Entonces, si es una ecuación de campos, como luego queremos explicar el comportamiento de partículas utilizando las funciones que son solución de la ecuación de Schrödinger. De manera que también hablé sobre ese tipo de cuestiones. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo se interpretan o se pueden interpretar los resultados, es decir, la aplicación de la mecánica cuántica a los sistemas físicos, cómo se pueden interpretar ya cambiando un poquito el concepto de partícula por el concepto de campo. Es lo que vamos a intentar desarrollar. Hubo una última charla, que ha sido la que di el día 17 de este mes, en donde lo que hice fue explicar un poco cuál es la diferencia que hay entre partículas, ondas y campos.
y estuve explicando en qué consisten los campos. Cómo hay, parece ser, según los físicos, una totalidad de 25 campos que ocupan todo el espacio y que se está intentando buscar un campo unificado que contemple a todos esos 25 campos. Es decir, el campo electromagnético, el campo gravitatorio, el campo, etc. Todos los campos que se han ido descubriendo y que ocupan todo el espacio. Y la idea que Einstein no desarrolló nunca, porque no tenía los instrumentos adecuados, es construir una teoría del campo unificado en donde todos esos campos, esos 25 campos por ahora, faltan todavía el campo relacionado con la materia oscura y el campo relacionado con la energía oscura, que todavía no se han descubierto, pero la idea es encontrar un campo en donde todos los campos posibles están contemplados y en donde podemos de alguna forma explicar el comportamiento de las entidades microscópicas que son perturbaciones que se propagan en esos campos. Entonces, hoy lo que me voy a parar un poquito es en explicar los fotones, cómo hemos llegado a la conclusión de que los fotones que son unitarios, es decir, que hay o no hay fotón, es decir, que no se pueden dividir los fotones, como los fotones, pues se ha llegado a la conclusión de que se autointerfieren, es decir, que se superponen, a pesar de que no se pueden dividir. Y eso lo vamos a hacer en la segunda parte de la charla de hoy, cuando os explique un poco la nueva tecnología que se está aplicando a este tipo de problemas, utilizando los interferómetros. Los interferómetros no solo de fotones, sino también de partículas, que los hay, puesto que los electrones también se comportan como si fueran fotones que también se autointerfieren. Los electrones son partículas másicas, entidades másicas, pero que también tienen propiedades análogas a las de los fotones. Esa es la idea de hoy. De alguna forma me ayudéis en lógica física, a entender por qué un fotón se superpone a sí mismo, que es lo que hacen las ondas. Las ondas se superponen. La ecuación de ondas nos da la ecuación de ondas de un fotón, o de un electrón, o de un protón, y esas ondas se superponen una con las otras. Las partículas no pueden superponerse. Ya de alguna forma he introducido este tipo de razonamiento cuando estuvimos hablando de partículas. Una partícula no puede estar en dos sitios a la vez. Un campo sí, puede estar en dos sitios a la vez. Y dos partículas no se pueden interpenetrar. Sin embargo, dos campos sí se pueden interpenetrar. Es decir, que esa paradoja que ocurre con las partículas en los campos no existe. Desaparecen todas las paradojas que vienen asociadas a la mecánica cuántica usualmente o ordinariamente, por decirlo de alguna forma. Paco, perdón un segundo. La diferencia esencial entre fotones y electrones a mí se me escapa. La diferencia esencial. Pues los electrones son perturbaciones que se propagan en el campo electromagnético, ¿vale? Y los electrones son perturbaciones que se propagan en el campo básico. El electrón tiene masa, es decir, tiene inercia en su comportamiento, mientras que el fotón no. El fotón siempre va a la velocidad de la luz y además no tiene masa. Pero el electrón tiene carga. El electrón además tiene carga. Sí, bueno, tiene carga, tiene momento, en fin, tiene... Entonces, yo había dividido la charla de hoy en dos partes. Una parte dedicada a
a contaros un poco los avances que ha habido en el tratamiento de este tipo de problemas en la física, y otra parte dedicada al estudio de interferencia entre los fotones. Voy a empezar por los fotones. Podemos luego generalizar a partículas mágicas, o sea, a entidades mágicas, a electrones, a protones, etc. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a ver en la primera parte? Pues en la primera parte yo tenía pensado contaros cómo se construyen fuentes monofotónicas, es decir, que hoy día, con los adelantos técnicos que hay, se puede conseguir que un fotón, solo un fotón, vaya en una determinada dirección, y otro fotón, es decir, cadenas de fotones independientes, separados unos de otros, puedan ir en una determinada dirección, que son los que se miden con la interferometría. Y luego contaros un poco el fundamento del láser, de cómo funcionan los aparatos, los láser, por ejemplo este, que como veis tiene un color y que es un rayo coherente y unificado. Entonces contaros de dónde sale esta historia, que es con la que se está actualmente construyendo ese tipo de emisión de fotones uno a uno, que ya es decir. Entonces, contaros un poco lo de las fuentes monofotónicas. Sobre la pregunta de justo, los fotones son los que toman la luz y las electrones no están en la luz. Yo a veces he leído que la superponían, que fuerte. Hay veces que se han superpuesto. No, ya. Los fotones igual a luz casi que le compuesto. Bueno, hay, en relación con esa cuestión que tú has sacado, hay un grupo de investigación, me parece que en Suecia, ¿dónde está?, que ha organizado su investigación hacia cuál es la naturaleza de los electrones. Y entonces ha llegado a la conclusión de que los electrones, ellos, ¿no?, son fotones que, viajando a la velocidad de la luz, están haciendo círculos, o sea, está viajando en una especie de cinta de Moebius, de manera que han conseguido construir un modelo en donde un fotón, viajando a la velocidad de la luz y haciendo un movimiento en doble en una cinta de Moebius microscópica, pues da la carga del electrón, da el resultado de ese modelo, da la masa del electrón, el spin, etcétera, etcétera, todo ese tipo de propiedades. Es decir, ellos han dicho la carga del electrón tanto, la masa del electrón tanto, el spin tanto, etcétera, y entonces han construido ese modelo con un fotón viajando, y entonces han conseguido que el modelo dé esos resultados que tenía que dar. Eso es lo que... Pero bueno, eso está todavía, me imagino... ¿Un modelo que se ha experimentado? ¿O es un modelo teórico solamente? Sí, es un modelo teórico puramente, en donde han encontrado los parámetros que definen al electrón, construyendo ese modelo basado en el movimiento de un fotón en forma de movimiento a la velocidad de la luz, en una cinta de Moebius microscópica. Algo parentesco parece que tiene, ¿no? Algo parentesco parece que... Sí. Y digo que intentar experimentalmente conseguir que un fotón haga ese recorrido a ese tamaño. Sí, bueno, pero el tamaño teóricamente se puede hacer cualquier cosa. Es dentro del tamaño de la partícula del electrón. Sí. Y el tamaño de la partícula del electrón es la siguiente más pequeña después del fotón. No, bueno, los neutrinos son más chicos. No, los cuatro. Los neutrinos, los cuatro son más pequeños, claro. Es lo que respira la Santísima Trinidad. Sí. Bueno, yo os quería decir que os voy a contar velozmente lo de las fuentes monofotónicas, para que veáis que ya hay respaldo experimental
que puede garantizar y asegurar que se pueden conseguir fotones individuales, viajando en función de los intereses, porque claro, evidentemente todo está relacionado con los láser, y el funcionamiento de la emisión láser. Y luego la interferometría. En la interferometría vamos a ver cómo se demuestra la no localidad de los fotones, es decir, que un fotón no es un ente local, sino que está distribuido en todo el espacio, aunque sean distancias cosmológicas. Cómo los fotones se autointerfieren, es decir, superponen su comportamiento uno con el otro, e incluso consigo mismo. Y, sin embargo, cómo los fotones son únicos, es decir, íntegros y no se pueden dividir, y además son indivisibles, de manera que cuando soltamos, ahora lo vamos a ver, bueno, lo veremos dentro de un ratito, cuando se suelta un fotón que tiene que pasar por un distribuidor, una especie de espejo en donde deja pasar el 50% y refleja el otro 50%, cuando llega el fotón ahí, pues no se separa, sino que continúa el fotón y va por los dos lados al mismo tiempo. Si no, no hay forma de explicar el comportamiento experimental que se encuentra luego. Bueno, las fuentes monofotónicas yo he encontrado 5. Existen diversas técnicas eficaces que se utilizan en óptica cuántica y criptografía cuántica, que son dos áreas de trabajo actualmente desde hace ya unos 20 años. Es decir, que ya eso está bastante avanzado. Permiten enviar fotones uno a uno y que son ampliamente utilizadas. La óptica cuántica es una rama de la física que estudia la interacción entre la luz y la materia desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Se centra en fenómenos como la dualidad onda-partícula, el entrelazamiento y la superposición de estados. Todo esto no son teorías etéreas, sino que son ya que en el laboratorio ya se trabaja con este tipo de técnicas. Es decir, que no estoy contando cuentos chinos como lo de la medicina cuántica y la farmacología cuántica y todas estas cosas, sino que son realidades. Es decir, que ya hay laboratorios enteros gastando dinero en este tipo de tecnología. Y luego la criptografía cuántica, que es otra. Recientemente, como hace poco, ayer o antes de ayer, ha salido un satélite que va al espacio que dicen los telediarios, como pueden decirlo, que van a tener mucha aplicación desde el punto de vista militar y desde el punto de vista estratégico, ¿no? La criptografía cuántica es una ciencia que se dedica a transmitir mensajes que son absolutamente imposibles de desvelar. Es decir, la criptografía cuántica es una rama de la criptografía que utiliza principios de la mecánica cuántica para asegurar la comunicación y proteger la información. A diferencia de los métodos clásicos que suelen basarse en complejidades matemáticas a la hora de transmitir mensajes, etc., pues la criptografía cuántica ofrece un nivel de seguridad fundamentalmente nuevo al aprovechar fenómenos como el entrelazamiento y la superposición. Bueno, una fuente monofotónica es un dispositivo que permite la generación y emisión controlada de fotones uno a uno. Con lo cual, tenemos el control
de ese tren de fotones y de lo que queremos hacer con ese tren de fotones. Este tipo de fuentes son relevantes en el ámbito de la física cuántica, electrónica y nanotecnología, ya que permiten estudiar fenómenos cuánticos y tienen aplicaciones en computación cuántica y microscopía electrónica. Ya tenemos varios ordenadores basados en la computación cuántica, aunque todavía no están saliendo en los periódicos ni están todavía como quien dice, en la nube de la información que no nos ha llegado todavía a nosotros. ¿Cuándo salió la noticia del pasado que habían comprado uno en el País Vasco? En el País Vasco, sí. Bueno, principio de funcionamiento de las fuentes monofotónicas. La funcionalidad de una fuente monofotónica es controlar la emisión de fotones para que se produzca un solo fotón por evento. ¿De dónde salen los fotones? Pues los fotones para este tipo de técnicas salen precisamente de la transición de un electrón desde un nivel alto a un nivel bajo. De manera que si conseguimos que ese electrón que está en un determinado átomo, en una determinada molécula, por alguna razón, bien sea calentando, bien sea con un láser, bien sea lo que sea, pasa de un estado con mayor energía a un estado con menor energía, emite un fotón, y ese fotón lo que se hace es que se canaliza utilizando campos eléctricos y magnéticos en una determinada dirección, que es la que a mí me interesa. ¿Emite o se transforma? No, emite. Es decir, si yo tengo un justo, por ejemplo, que está en el escalón 11 de una escalera y consigo que baje al escalón 10, que ha perdido una energía potencial de, vamos a suponer, un fotón, ese fotón lo pierde, lo echa fuera. Entonces lo que a mí me interesa es conducir ese fotón en una determinada dirección para yo hacer uso de ese fotón. ¿Vale? Sí, Paco, eso Sí. ya ocurre. Es decir, la emisión espectral precisamente se basa en las transiciones entre diferentes niveles energéticos, ¿no? Eso Entonces, es. para tener un solo fotón habrá que tener un solo átomo. Claro. Y para eso están las técnicas que yo os voy a esbozar, y no las voy a explicar todas, porque las dejo para otro día más adelante, de la mayor parte de ellas, pero voy a comentar las que hay ahora mismo para conseguir eso que tú estabas diciendo. El dispositivo principal para este propósito es una fuente de fotones individuales que puede lograrse de diferentes maneras. Son 5 las que yo he conseguido recopilar. Átomos individuales o iones atrapados. De manera que hay, ¿cómo se atrapan los iones o los átomos individuales? Utilizando campos eléctricos y magnéticos, que son las trampas. La trampa lo que hace es conseguir encerrar un determinado átomo en una determinada posición. Y a ese átomo que está ahí se le hace llegar cierta energía con una determinada longitud de onda por medio de un láser, y ese átomo o ese ion pierde la energía y la emite. ¿De acuerdo? Luego hay otros que son los puntos cuánticos, que también es otra técnica de aislamiento de fotones. Los defectos en cristales, por ejemplo, en el diamante, en vez de tener carbono en todos los vértices del cristal, se coloca un átomo de nitrógeno, al cual se le puede hacer la operación para que emita un determinado fotón, bajando desde el estado excitado al estado fundamental.
defectos en cristales, fuentes de luz atenuada, láseres de luz atenuada y a bajísima temperatura. Se habla de 4 kelvins, que ya es una temperatura súper, casi cerca del cero absoluto. Entonces, con ese tipo de técnicas se puede conseguir que el láser pues emita despacito, fotón a fotón. O la quinta técnica, convertidores paramétricos descendentes. Yo me interesa ir un poquito más deprisa y en vez de pararme en cada una de estas técnicas, que las vamos a ver en algún momento a lo largo de esta serie de seminarios, pues me voy a ir directamente al láser para entrar en la interferometría. Bueno, el tema de la emisión o absorción de radiación electromagnética por los cuerpos ya lo estudió Einstein en 1916, llegando a hacer una formulación de cómo la radiación, desde el punto de vista, bueno, es una aproximación semiclásica, porque no es cuántica totalmente, pero Einstein desarrolló una aproximación semiclásica para obtener una serie de coeficientes que daban la probabilidad de que un sistema físico microscópico absorbiera o emitiera radiación electromagnética. Entonces Einstein propuso 3 procesos que ocurren en la formación de una línea espectral atómica. Los 3 procesos vienen dados por estas características: la absorción estimulada, la emisión espontánea y la emisión estimulada. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues la absorción estimulada consiste en que se hace llegar una radiación a un sistema físico, microscópico, por ejemplo una molécula o un átomo, y se le hace llegar una radiación que provoca que uno de los electrones transite a un nivel de mayor energía. ¿De acuerdo? Eso es la absorción. El electrón coge energía y pasa a un nivel superior. Esa es la absorción estimulada. ¿Veis aquí? Llega el fotón, que viene dado por el producto de la constante de Planck y por la frecuencia, de acuerdo a la ecuación de Planck, y el electrón que está aquí en un nivel inicial, SN, pasa a otro nivel superior, SUM, que tiene mayor energía. Teniendo en cuenta que si yo hago llegar a ese electrón un fotón con la energía precisa para que pase desde este escalón a este escalón, que sería el estado final, pues el electrón sube y se produce una absorción, que es a lo que ya se llama absorción estimulada, porque le ha llegado la radiación con la que yo he estimulado al electrón para que pase de un nivel a otro. Esa sería la absorción estimulada. Luego, la emisión espontánea es ese electrón que está en este estado, o en este, por ejemplo, que es el estado inicial, de forma espontánea pasa a un nivel de menor energía sin que nada intervenga en el proceso. Eso se llama emisión espontánea y suelta un fotón que equivale a la diferencia de energía entre el nivel SN y el nivel SUM. ¿De acuerdo? Esa sería la emisión espontánea.
Hay veces que el sistema físico, la molécula o el átomo, tiene lo que se llama un nivel metaestable. Un nivel metaestable que significa que el electrón está más tiempo en ese nivel. Con lo cual me da tiempo a mí a decidir sobre qué voy a hacer con el fotón cuando se produzca la emisión espontánea. Eso va a ser fundamental en el caso del láser. En el láser se busca un material que tenga niveles metaestables para que yo voy bombeando por absorción estimulada, voy bombeando electrones al nivel metaestable y luego espero que desde ese nivel metaestable estén cayendo al estado fundamental un electrón detrás de otro y vayan soltando sus fotones uno detrás de otro. Eso es básicamente el funcionamiento del láser. Y el otro proceso es la emisión estimulada. La emisión estimulada consiste en que yo tengo un electrón en un determinado nivel, le hago llegar una radiación equivalente a la diferencia entre ese nivel y el estado fundamental y se produce la emisión de dos fotones. Uno, el que yo le he mandado, y otro, el de haberse producido la caída del estado fundamental del electrón. De manera que voy a ser capaz de, haciendo llegar una radiación con un determinado valor de la longitud de onda, 650 por ejemplo, y cuando eso llega al átomo o a la molécula, se produce la emisión de dos fotones, pero con la misma frecuencia, es decir, la misma longitud de onda, en vez de uno, dos, el que yo he enviado y el que desprende el electrón cuando pasa al nivel de baja. Que eso también es un fundamento del láser. El láser va a estar fundamentado en ese tipo de cuestiones. Yo tengo que hacer una emisión estimulada, y entonces eso es lo que le pasa a lo que hay aquí. Diréis, bueno, ¿y eso? Pues nada, aquí hay un material que tiene un estado metaestable. Aquí hay una pila, el puntero tiene una pila, la pila es la fuente de alimentación para que yo haga el cambio de población de los electrones desde los niveles más bajos a los niveles más altos, y luego van cayendo al estado fundamental y van emitiendo fotones que son los que salen por aquí delante, y que todos van con la misma longitud de onda y que van formando lo que se llama un haz coherente de radiación electromagnética. Eso se consigue con un puntero láser como este. Aquí tenéis un resumen de los tres procesos que se producen por la absorción y la emisión de radiación electromagnética. La espontánea, en donde no intervenimos para nada, sino que simplemente el átomo produce una emisión de un fotón. La estimulada, es decir, llega un fotón y salen dos, ¿vale? Y la absorción estimulada, que llega un fotón y el electrón sube a un nivel superior. Einstein desarrolló unos coeficientes, es decir, unas expresiones matemáticas que permitían conocer la probabilidad de que se produjera en un determinado sistema una absorción, una emisión estimulada o una absorción estimulada. Espontánea, perdón, una emisión espontánea. Y esos coeficientes se conocen como coeficientes de Einstein, que luego materializó ya teóricamente en 1927 Dirac, en un artículo que tituló La teoría cuántica de la emisión y absorción de la radiación electromagnética. Los coeficientes de Einstein son estos tres que ahí aparecen. El coeficiente B sub mn, que es el de absorción, la absorción estimulada. El coeficiente A sub mn, la emisión espontánea.
y el coeficiente B sub NM, que es el coeficiente correspondiente a la emisión estimulada. En espectroscopía molecular y en espectroscopía ordinaria se puede calcular esos coeficientes muy fácilmente. Vamos, fácilmente, hoy día ya es totalmente fácil porque utilizando los ordenadores y los programas que hay para el cálculo de este tipo de expresiones, pues es prácticamente inmediato. Aquí lo que intervienen en estos coeficientes, que nos dan la probabilidad de que se produzca pues, cualquiera de los procesos, el A, el B o el C, pues son fáciles, ¿no? Es decir, la velocidad de la luz al cubo, 8pi, la constante de Planck, la frecuencia de la transición mn al cubo y, en este caso, el coeficiente de la absorción estimulada va multiplicado por el coeficiente de absorción espontánea. Y luego el coeficiente de absorción espontánea pues viene dado por esta otra ecuación y por esta otra ecuación, que no voy solamente voy a hablar de una cosa que interviene en estos tres coeficientes, y es esto que aparece aquí al cuadrado, que se conoce como momento de transición dipolar o del momento dipolar, y que consiste simplemente el valor medio que tiene una integral considerada entre el estado de M y el estado N, pero utilizando el valor medio del dipolo que puede haber al pasar el electrón de un lado a otro. ¿Qué es un dipolo? Pues nada, el dipolo es fácil, es una molécula, como todos intuimos, tienen cargas eléctricas positivas y negativas. Las cargas eléctricas negativas tienen un centro de gravedad, las cargas eléctricas positivas tienen un centro de gravedad, pues ahí la distancia que hay entre el centro de gravedad de las positivas y las negativas multiplicada por la carga del electrón nos da el dipolo. Entonces, bueno, pues todo depende de ese cambio que se va a producir en el momento dipolar cuando pasa el electrón desde un estado, desde un nivel a otro estado, otro nivel. Entonces, estas son las ecuaciones de Einstein, y a partir de aquí pues ya se puede calcular cuáles son las probabilidades de tener esas transiciones en un fenómeno como es el fenómeno láser. Para comprender con detalle cómo funcionan los láseres, hay que entender primero cómo se produce la emisión de la radiación electromagnética a nivel atómico. Los electrones no pueden poseer cualquier valor de energía, sino solamente valores bien definidos, que se identifican como niveles. Ahora bien, un electrón puede pasar de un nivel de energía a otro emitiendo o absorbiendo un cuantón de radiación electromagnética, un fotón. Esto ya lo he contado. El hecho de que la emisión estimulada produzca dos fotones idénticos a partir de un fotón inicial es precisamente lo que permite amplificar la radiación electromagnética, y es también responsable de que la radiación electromagnética generada por emisión estimulada sea coherente, es decir, que la radiación electromagnética que forman el haz emitido esté sincronizado. Es lo que le pasa a esto. ¿Por qué no se abre este haz de radiación electromagnética que supone el puntero que yo estoy usando? ¿Por qué no se abre? Porque es coherente y está todo unificado en la misma dirección, con la misma longitud de onda. Hay un número mayor de electrones en el nivel de energía superior que en el inferior. Esto es lo que se llama inversión de la población. De manera que, si yo tengo un estado así en mi material, vamos a suponer que es, por ejemplo, rubí, porque hay aquí una barrita de rubí, y está situado de esta forma, es decir, los electrones están situados de esta forma, N1 en el nivel E1, N2, que son menos electrones, en el nivel E2, y 2 electrones en el nivel E3. La inversión de la población consistiría en conseguir que lleguen electrones al nivel superior,
de forma que haya muchos electrones en el nivel superior y que ahora yo espere a que haya emisión espontánea, ¿eh? Y vayan bajando al nivel fundamental unos electrones detrás de otros. Esos electrones me van a emitir cada vez que uno se mueve, un fotón que va a tener en todos los casos el mismo valor de la longitud de onda, es decir, de la frecuencia. Va a ser el mismo. Al final lo que voy a tener es un solo fotón en donde se ha superpuesto todos los fotones emitidos con el mismo valor de la longitud de onda. Si yo tengo una barrita de rubí como esta, que está aquí dentro de una resistencia, con la cual yo voy a calentar para que se produzcan los tránsitos y cambiar la población de los niveles. Si yo tengo un nivel metaestable en ese material, pues entonces tendré niveles de energía en los cuales los electrones tardan un tiempo relativamente largo es 0,3 segundos o una cosa más o menos, ¿eh? Porque normalmente los tránsitos de emisión espontánea pues son mucho menores, ¿no? Pero si el estado de partida es un estado metaestable, pues aguanta más tiempo, ¿eh? Con lo cual me da a mí macroscópicamente tiempo a hacer lo que yo quiera con esos fotones que se van a ir desprendiendo, lo cual favorece precisamente la acumulación de electrones en el estado de energía superior. Bueno, ya más o menos creo que... ¿En qué consiste el láser? Pues el láser consiste en tener un sistema como este. Esto sería una barra por ejemplo, de rubí, ¿eh? Bueno, hay muchos tipos de láser, ¿no? Dependiendo de la longitud de onda que yo quiero conseguir, ¿eh? Entonces, normalmente este que está aquí, por ejemplo, que es rojo, pues sería, tendría una barrita de rubí. Entonces, ¿qué es lo que consigo al calentar? Pues que se produce el cambio de la población, ¿eh? Se empiezan a emitir electrones por emisión espontánea dentro de la barrita de rubí y entonces empiezan a chocar con los átomos que tiene la barrita y están consiguiendo, primero, como son todos los fotones de la misma longitud de onda, absorción y emisión, absorción estimulada, emisión espontánea, absorción estimulada, y entonces si yo aquí cierro la barrita de rubí con una pantalla que no pueden atravesar los fotones y aquí dejo espacio, tengo una pantalla que permite que salgan los fotones, al final lo que voy a tener es una radiación de fotones con la misma longitud de onda, todos en una determinada dirección. Básicamente en eso consiste el aparatito que usamos con tan fácilmente, ¿eh? Y que llamamos un puntero láser, por ejemplo, como este. Bueno, ya no quiero estar más tiempo aquí. Esto sería prácticamente el puntero que yo estoy usando. Y este sería el haz monocromático, porque tiene la misma longitud de onda, ¿eh? No hay lo mismo que en la luz blanca, distinta longitud de onda, por consiguiente, si le pongo un prisma delante, pues toda la radiación va a ser única y además es coherente, además salen todas, pues prácticamente unidas. Bueno, la interferometría. Con la interferometría que yo traigo hoy aquí, lo que podemos ver, ya veréis qué cosa más curiosa, cómo han cambiado las formas de trabajar para llegar a conclusiones generales en mecánica cuántica. Vamos a ver la no localidad de los fotones, cómo los fotones son ondas, que se propagan a lo largo de todo el espacio, la superposición de fotones, cómo se suman como si fueran ondas los fotones, y la unicidad e
indivisibilidad, es decir, que los fotones no son o no son, es decir, no se parten, sino que son una unidad. Pero son todos iguales, ¿no? Son todos iguales, claro. Unicidad e indivisibilidad. Bueno, esto que hay aquí es lo que se conoce como un interferómetro de Max Zehnder. Es un aparato físico hecho, fijaros bien, que ya se aprecia aquí que le ponen debajo ese neumático para que las vibraciones no perturben lo que ahí va a ocurrir. Ese aparato normalmente está en un espacio que está a bajísima temperatura para que tampoco influya el calor y las dilataciones en el comportamiento de lo que ahí hay. Y hay una serie de objetos de tipo óptico. Esto sería un láser, un láser perfectamente determinado y con una determinada longitud de onda clara, para que el rayo venga por aquí hasta aquí. Ahora lo vamos a ver un poquito más desarrollado, o sea, un esquema para que veáis esto sería una pantalla en donde se reciben los fotones, y este es el aparato que podemos expandir, es decir, que no es tan pequeñito el trayecto que van a tener los fotones, sino que incluso podemos hacerlo en grandes distancias. De hecho, existe la posibilidad de cambiar la distancia entre unos elementos y otros elementos para cambiar las posiciones de los espejos y los distribuidores de haz. Es un dispositivo, este interferómetro, que sirve para unir haces de luz reflejados y transmitidos. Componentes. Existe una fuente de fotones, una. Hay dos divisores de haz 50-50, de forma que esos divisores, cuando el fotón llega al divisor, existe la posibilidad de que se refleje o de que se transmita. Eso se consigue pues poniéndole mayor o menor concentración de plata en la parte trasera del cristal. Se producen los fenómenos de difracción, ¿lo veis? Aquí, cuando llega el haz aquí a esta cara, pues el haz que va a transmitirse se tuerce, porque la velocidad del fotón dentro del cristal es menor, y cuando sale, pues vuelve otra vez a difractarse y entonces sale así. Hay un ángulo correspondiente al cambio de la velocidad del fotón otra vez en el aire, de manera que este sería una placa de vidrio en donde se producen los fenómenos de difracción. El fotón que se refleja pues no sufre esos fenómenos, ¿no? Porque simplemente se refleja en la cara de cristal y sube hacia arriba. Luego, la inclinación de los divisores de haz son de 45 grados, la transmisión se procura que sea el 50% y la reflexión el 50%. Luego hay dos espejos en donde la pintura de la parte trasera del espejo de plata pues impide que el fotón pues se transmita y simplemente se refleje. Y dos detectores que van a observar
qué es lo que ha pasado con el fotón cuando ha pasado por esos sitios. Lo vamos a ver ahora. De manera que el esquema del interferómetro de Mach-Zehnder pues sería este que hay aquí. Sería aquí el láser emite un fotón, el fotón llega aquí a este distribuidor de transmisión-reflexión, de manera que hay una parte de los fotones que pasaría por este camino y otra parte que se reflejaría hacia arriba, ¿vale? Al llegar a este espejo, esto es un espejo, pues simplemente se refleja y iría hacia acá. Si aquí no hubiera otro distribuidor de haz, pues llegaría a un detector, que podría ser un ojo mirando, o un objeto que haga clic o que haga alguna señal, y luego pues el que viene por aquí, pues lo mismo, aquí al llegar aquí a este distribuidor pues habría una parte reflejada y otra parte transmitida. Ese es básicamente el fundamento del interferómetro. A partir de ahí ahora vamos a sacar conclusiones en función de cuántos fotones llegan, si llega uno, después llega otro, después llega otro, si llegan muchos, por dónde se van, etcétera, etcétera. Hay dos caminos, que son el 1 y el 2, este sería el camino 1 y este sería el camino 2. Como veis, inicialmente pueden ser los dos caminos, pueden ser iguales, idénticos, pero existe la posibilidad de que dándole a una ruedecita se cambie la distancia, por ejemplo en uno y no en el otro, es decir, que haya cambios y por consiguiente yo pueda ver si hay interferencias entre un camino, el fotón que viene por un camino y el fotón que viene por el otro camino, con lo cual puedo ir ajustando y buscando conclusiones a mis razonamientos. Para que haya dos caminos pero pasen por todos juntos, el ángulo de inclinación tendría que ser variable. El ángulo de inclinación de... Estos están en 45 grados. Sí, pero cuando sube al espejo es el que hay encima, es el que tendría que variar, cambiar la posición de él para que después acabe en el detector. Si lo deja, tendría que después que girarlo. Ya, pero si tú, por ejemplo, tienes aquí un micro... Sí, pero puedes subirlo. Si lo subes, para aumentar el tamaño del recorrido de arriba, lo subirías. Pero después tienes que girar. Tienes que subir también este. Bueno, yo eso ahora mismo no puedo entrar en esos detalles. Pero el caso es que esos caminos son variables. Que puedes cambiarlo y puedes ajustarlo de tal forma que si tú lo que pones aquí es al final, lo que pones es una pantalla para ver la interferencia que hay entre un haz y otro haz, pues lo puedes ver perfectamente. Bueno, entonces, el fotón iría por el camino 1 y el fotón podría ir por el camino 2, el que atraviesa el separador el difusor, o sea, el difusor de haz. Bien, esto que hay aquí es el mismo interferómetro de Mach-Zehnder, pero que se compra. Es decir, que podéis comprarlo por Amazon. Es decir, que ya la técnica esta está tan avanzada que ya venden estos aparatos a través de Amazon. Esto vale 3.500 €. Pero Paco, perdona, ¿Sí? que ya sabemos ahora las aplicaciones que tiene el láser, que tiene muchísimos tipos de aplicaciones, ¿no? ¿Para qué se emplea el interferómetro a nivel de...? Ahora, eso lo Ahora vamos va a a decir ver. ahora, ¿no? Claro, Vale. eso es lo que vamos a ver. Vale. Lo que estoy diciendo es que para Sí. laboratorios de instituto, incluso de la universidad, se pueden comprar este tipo de aparatos porque la tecnología está tan avanzada ya que esto ya es usual. Es decir, que no son cosas de ya veremos, estamos así, vamos por aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el coste de un interferómetro de Mach-Zehnder pues es 3.500 € para el aparato completo
ese que os he mostrado antes, y para un láser de helio-neón, pues de 1.300 euros. De manera que con 5.000 euros nos compramos un aparato para hacer práctica en el laboratorio. Bien, llega un fotón parte, atraviesa el separador y al final va a los detectores 1 y 2. Entonces, vamos a ver primero el caso. Dice, el divisor de haz 1, que es este de aquí, funciona como la ventana de un escaparate. Se trata de una placa de vidrio vista de canto en la figura que refleja el 50% de la luz que incide y transmite el otro 50%. En lugar de ser perpendicular al camino de los fotones entrantes, se coloca en un ángulo de 45 grados con respecto a ellos, de modo que un fotón reflejado se desvía verticalmente a lo largo del camino 1, este de aquí, y un fotón transmitido se mueve horizontalmente a lo largo del camino 2, que es este de aquí. Perdona, Paco, estamos hablando no de un solo fotón, sino de todavía no. un haz de fotones. Sí, todavía no. Un haz de fotones, pero todavía no hemos empezado a hacer la partición del asunto. Cada camino es de 1 metro o 2 de largo y se coloca cuidadosamente sobre una mesa de laboratorio. Los espejos llevan los haces de luz a un punto de cruce donde los experimentadores pueden, si lo desean, colocar un segundo divisor de haz, es decir, este de aquí. En principio, ese divisor de haz puede estar o no es necesario que esté. De hecho, para el primer ejemplo lo vamos a quitar, ese divisor de haz. De manera que vamos a considerar un solo fotón con un solo divisor de haz, este de aquí. Supongamos que un solo fotón, uno ahora, entra por la parte inferior izquierda y el divisor del haz 2 está ausente, es decir, aquí no tenemos divisor de haz. ¿Qué sucede cuando el fotón llega al primer divisor de haz? Es decir, ¿qué sucede cuando el fotón llega aquí? ¿Se refleja, se transmite o ambas cosas? Teniendo en cuenta que el fotón es único, que no se puede dividir, ¿vale? Eso lo tenemos que tener presente, no se puede dividir. De manera que se podría decir, bueno, pues una parte se refleja y la otra parte se transmite, ¿no? Es un solo fotón. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el experimento muestra siempre que se detecta como un fotón único y completo en el detector 1 o en el detector 2. Es decir, que si tenemos los detectores 1 y 2 y estoy esperando a ver por dónde ha venido el fotón, unas veces va por el 1 y otras veces va por el 2, pero nunca por el 1 y el 2 al mismo tiempo, ¿vale? Cuando va un fotón. Los detectores 1 y 2 podrían ser los ojos de dos observadores diferentes, o ambos podrían ser detectores de laboratorio que hacen clic o dan alguna otra indicación cuando detectan la luz. Así que este experimento, sin el divisor de haz 2, verifica la existencia de cuantones indivisibles. De manera que si yo lo estoy haciendo con un solo fotón, estoy observando cómo aparece en el 1 o aparece en el 2, pero nunca en el 1 y el 2 al mismo tiempo.
Con lo cual me demuestra que el fotón es indivisible y es único. El ojo desnudo no detecta un fotón aislado. El ojo desnudo no puede detectar un fotón aislado. No, ya, pero bueno. Tiene que ser un cacharro, un detector. Algún cacharro. Pero para el ejemplo, el caso es que con eso demuestra esta experiencia, y además experimentalmente está demostrado, que o es en el 1 o es en el 2, pero no en el 1 y en el 2. El señor Azar también ha ido. ¿Eh? El señor Azar también. Bueno, el señor Azar, efectivamente. La aleatoriedad del comportamiento de los sistemas cuánticos. Así que este experimento, sin el divisor de Gauss, verifica la existencia de cuantones indivisibles, porque los detectores siempre detectan un fotón o ningún fotón, nunca una fracción de fotón. ¿Vale? Ahora vamos a suponer que vamos a ir emitiendo un fotón, otro fotón, otro fotón y otro fotón, que van a ir en una cadena de fotones uno detrás de otro. Pues ahora va a ocurrir lo mismo, pero unas veces, puesto que la producción del fotón es siempre la misma, van a ir por la transmisión o por la reflexión unos y otros, de manera que vamos a encontrar que hay un 50% que van por el detector 1 y otro 50% que llega al detector 2. Es decir, el experimento también verifica la aleatoriedad, azar o contingencia cuántica cuando se envían muchos fotones uno a uno por la parte inferior izquierda. La estadística de los impactos son absolutamente aleatorias. Es decir, los resultados individuales son igualmente impredecibles. Podríamos ver los fotones impactar en uno u otro detector durante todo el día, pero aún no tener idea de en qué detector impactará el siguiente fotón. Es lo mismo que cuando estamos tirando la moneda. Podemos tirarla, sale cara, sale cruz, sale cara, sale cruz, la tiramos otra vez y no sabemos si va a salir cara o va a salir cruz. No tenemos la certeza de que va a salir cruz o va a salir cara. Pues en este caso la aleatoriedad es lo mismo. Es decir, no sabemos por qué sitio va a ir el fotón. Estaba ahí, interesado en justamente el primer divisor, ¿no? ¿Cómo se entera el fotón de que hay una superficie semitransparente para reflejarse o para no reflejarse? Es como si hubiese una interacción entre el fotón, el que se refleja, me refiero, ¿no? En que se da cuenta que hay algo y se refleja. El otro se da cuenta que... Si lo consideras como una partícula, te quedas un poquito... Es una rejilla de átomos, toda la materia, entonces es como un colador. Si da contra un átomo, que es una rejilla densa, relativamente densa, por el campo electromagnético de los átomos, si da contra uno rebota, si pasa entre dos, cuela. A ver, Pepe está hablando de partículas. Sí, pero en realidad no son partículas densas, son campos, realmente son campos que interaccionan con el campo que hay alrededor de cada núcleo atómico. Lo he expresado de esa forma, pero realmente yo estoy pensando en el campo que constituye el electrón, la onda que se mueve dentro de ese campo electromagnético, que efectivamente va a interaccionar contra los electrones que hay en las cortezas de la materia, es decir, es atravesar una materia o no, o va a colar porque hay hueco. Si acierta en un hueco, cuela. Si acierta contra una masa electrónica, que son los otros electrones con los cuales interacciona, rebota. Hay tantos electrones ahí, porque tantos átomos, perdón, por muy fina que sea la superficie sobre la que choca, que me extraña que sea... Ahora hay hueco, ahora no hay hueco. Así fue el experimento de Thomson. Ese fue el experimento de Thomson para detectar que efectivamente la materia es un campo. Hay mucho, la materia, los núcleos son muy pequeñitos, realmente hay mucho hueco. Hay que hacerlo muy denso para que los electrones choquen. En general van a tender a traspasar, es un vidrio
una fina película de plata. Fíjate que el brillo pasa, y es materia, pero pasa. Para que no pase, que tienes por detrás algo más denso, como la plata. Tiene unos núcleos más grandes. Entonces ya no pasa, ya rebota. Y le pones la densidad para que sea 50%, si tampoco es una cosa tan complicada. Y si está en movimiento, los detectores, la placa. No, eso no. Yo entonces buscaba otra variable porque entonces nos volvemos locos. Justo. Ya la quita. No. Y si me dices en vibración, pues peor todavía. Podríamos ver los fotones impactar en uno u otro detector. Se podría objetar que este único experimento no prueba en absoluto que la elección del camino sea aleatoria. Quizá un divisor de haz diferente o un diseño experimental diferente produciría un resultado predecible, en principio. No es categórico la conclusión a la que llegamos. Bien, vamos a ver ahora el caso de un solo fotón y dos divisores. Llega el fotón, con el divisor de haz 2 colocado sucede algo nuevo. El divisor de haz 2 mezcla los dos caminos, de manera que el camino 1 y el camino 2 se van a mezclar ahí en el divisor 2. Si el fotón estaba en la ruta 1, con 50-50 de probabilidades, se transmite al detector 1 o se refleja al detector 2. ¿Vale? Si estaba en el camino 1, se refleja al detector 2 o se transmite al detector 1. Si el fotón estaba en el camino 2, es decir, por aquí, también con 50-50 de probabilidades, se refleja al detector 1 o se transmite al detector 2. Se refleja al detector 1 o se transmite al detector 2. En consecuencia, no importa qué camino tome el fotón, termina en el detector 1 o en el detector 2 con el 50% de probabilidades. ¿Vale? Ahora, los detectores no proporcionan ninguna pista acerca de qué camino tomó el fotón, porque han aparecido los dos detectores. La física cuántica informa, y la naturaleza lo confirma, que siempre que un experimento no proporciona información sobre qué camino toma un fotón, o cualquier otro cuantón, el fotón toma todos los caminos posibles simultáneamente. Simultáneamente. ¿Sí? Eso es lo que dice la mecánica cuántica. Que si un electrón está en un estado determinado, en donde es posible que hubiera infinitos estados más, pues ese electrón puede estar en una combinación lineal de todos los estados posibles. Al final que no es 50% de las posibilidades, sino que las posibilidades pueden ser cualquiera, en cualquier detector. Claro. Entonces, con eso, El efecto es que emitiendo un solo fotón, se detecta ese fotón en los dos detectores. eso es, claro. Con probabilidad. Con probabilidad entonces, porque Claro, están los dos, 100%, seguro. por eso te he dicho el 100%. Con cualquiera de No los hay 100%, 50%. los dos detectores. Pero si intentas atrapar, que captura, cada detector captura un fotón, no puede ser. Sí. El fotón. Vamos a ver. Un solo fotón, dos divisores. Sí, pero por ejemplo, si tienes en los detectores, pones una absorción de fotones, una sustancia que pueda cambiar de estado del estado básico al estado fundamental, un átomo, un ion fotosensible, que es lo que se hace al final con los detectores. ¿Qué hace? Estimula los dos detectores de fotones. Con lo cual llegamos a la conclusión de que el fotón toma todos los caminos posibles simultáneamente. Claro, si tú imaginas que el fotón no es divisible y además no es una partícula, sino que es un campo, no hay problema. Sí, no, eso es la partícula. Está perfectamente justificado siendo un campo que esté en los dos. El problema que surge es la cantidad de energía que se detecta en cada detector. Eso es lo que me sorprende, porque
Además de no ser divisible, no tiene no tiene más energía que la que tiene. Nada más que la que tiene, claro. Entonces tendría que ir como la mitad de la energía a cada detector. No. ¿Por qué? Porque si tú absorbes un cuanto de energía arriba en el 1 y otro del 2, ha subido 2 cuantos de energía. Esa parte no es cuántica. Lo has transmitido y otro sabes. Es algo extraño, ¿verdad? Lo que ha ocurrido. Pues vamos a desvelarlo. Esto significa que el fotón se mueve a lo largo de ambos caminos separados y es difícil de creer, solo se inyectó un fotón y los detectores siempre detectan precisamente un fotón y los fotones nunca se rompen en pedazos y sin embargo un fotón está presente en ambos caminos. ¿Cómo puede un fotón ir en 2 direcciones y estar en 2 lugares al mismo tiempo? Que es la pregunta. Además, este movimiento en 2 direcciones a la vez debe ocurrir con independencia de la presencia o ausencia del segundo divisor de haz. Porque cuando llega el fotón aquí, no sabe que existe o no existe el divisor de haz. Segundo, no puede conocer. Paco, Sí, si se pusiera otros 2 detectores en el tramo anterior de cristal, se podría ver el contador del detector si pasa o no pasa, o pasa por los 2 sitios. bueno, esa es otra derivada. Añadirle el detector. Sí, sí. Es otra derivada de la interferometría más es centro. equivalente a no poner el segundo, No, pero el segundo para detectar si pasan por los 2 a la vez. Eso es lo curioso. Si tú quitas el splitter segundo, si tú quitas el segundo, llegan alternativamente. Si tú pones un detector que ya no va a dejar que el electrón. No, el detector solo detecta, luego sigue. No, eso no existe. No. El fotón un detector captura el fotón. Ah, vale, entonces no vale. Porque lo que provoca es un efecto fotoeléctrico. Vale, entonces bueno. Cuando el fotón llega al divisor 1, no tiene forma de saber si hay un segundo divisor de haz más adelante. Lo cual significa que todos los fotones intervinientes fueron en ambos sentidos hacia uno y también hacia 2, pero de alguna manera cada uno fue detectado por un solo detector, ya fuera el 1 o fuera el 2. ¿Vale? Vamos a simplificar un poco en el caso de que solo está el primer splitter, ¿no? El segundo no existe, ¿vale? Sí. Hay una persona que dice, oye, lanzo un fotón. Y el que está, el observador 1 dice, lo he visto yo. El observador 2 no puede decir, lo he visto yo. Claro. No. Entonces, hacemos eso varias veces. Unas veces es el 1 el que dice, lo he visto yo, y otras veces es el 2 el que aleatoriamente. eso es, lo visto, exacto. Ahora no se puede saber si lo va a ver el 1 o lo va a ver el 2. Pero sí que va a ver solo o el 1 o el 2. ¿No es así? Sí, sí. Y entonces eso, porque en el caso segundo, cuando ya tenemos los 2 splitters, si lanzo un solo fotón, ¿qué va a pasar? ¿Lo mismo que antes? ¿O lo van a ver el 1 y el 2? Lo acaba de decir. Lo ven los 2. Pero, sí, pero lo ven los 2 a la vez, me refiero. Sí, A ver, claro. Es decir, con el splitter uno solamente lo ve uno u otro, y si tenemos los 2, lo ven los 2 a la vez. Es así, ¿no? Es por la condición de campo. Aparentemente es como si se hubiese roto y después se vuelve a refundir, pero sale la mitad en cada dirección. Pero no existe mitad. Por otro lado, se prueba que no es divisible el fotón. Claro, Es la contradicción. Es uno de los experimentos cuánticos que hacen pensar que algo tiene que estar mal, que Newton, Einstein no se lo creía nunca. Entonces, algo está mal. Algo no funciona.
Que siempre lo desconté, que antes se murió. Si lo miras desde el punto de vista local, de partículas, Claro. algo no funciona. Ahora, si lo miras como una ola, como un campo que se propaga Los campos. en forma de ola, Perdona, Paco, no sé si te queda mucho de la explicación de hoy. no, me quedan 5 minutos. No, es que tengo una pregunta del principio, que Ah. fue de las clases que me he perdido, de las charlas que Ah. me he perdido a lo mejor. Vale. Es como si el electrón estuviese al mismo tiempo en 1 y en 2. El único fotón que hay estuviese a la vez en el 1 y en el 2. Esa es la interpretación, digamos, de la mecánica cuántica. Comentabas antes los temas de la energía. La energía asociada a un fotón está asociada a su frecuencia. Entonces, en este caso que estamos viendo ahí con los dos separadores, ¿tendría el mismo color, mismas frecuencias? Esa ha sido mi pregunta. Observadores. Que no Sí. esa es la que no me sé. ¿Tiene el mismo color? Esa es la que no me sé. ¿Tendrá el mismo color? Sí, la misma Que el frecuencia. mismo color del inicial, evidentemente. ¿no? Sí, sí, sí. Claro. De la que le llega. La que brilla con una C por mí no puede ser. Claro. Bueno, un solo fotón y 2 divisores. Este ir en 2 direcciones, llamado superposición, nos lleva a cuestionar la noción de que la luz esté hecha de haces de cuantones indivisibles. ¿Vale? Es decir, nos pone en la duda de si realmente son indivisibles o no son indivisibles. Quizá cada fotón se divida en 2 partes en el divisor de haz 1, con una parte en cada dirección. Pregunta razonable que nos hemos hecho, ¿no? Pero el experimento proporciona evidencia en contra de tal hecho. Si la luz simplemente se divide en el primer divisor de haz y parte de ella va a cada dirección, ambos detectores deberían hacer clic simultáneamente cuando el divisor de haz 2 está ausente. Pero ambos detectores nunca hacen clic simultáneamente. Lo que indica que solo un objeto, no 2, está presente en el dispositivo en cualquier momento. Con el primer experimento está claro que con el camino rojo o el azul. Y parece como que si aceptamos que eso siga ocurriendo, al meter el segundo sí lo corta. El primero no pudo cortar el fotón, pero el segundo sí lo rompe y lo manda a 2 lados. Parecería, esta es la sensación que da el experimento. Claro. Pero de suponer que el segundo funciona igual que el primero, es decir, que también debería ir alternativamente a uno u a otro. Pero supongo que si quitamos el primero y mandamos alternativamente, cambiamos el splitter 1 por un espejo que estuviese alternativamente, nos volvería a pasar lo mismo. O sea, en el segundo splitter irían alternativamente al 1 o al 2. ¿Vale? ¿Me explico lo que digo? Más o menos. Es decir, el primer splitter lo podríamos poder cambiar por un espejo que estuviese o no estuviese, aleatoriamente. Con lo cual estaríamos mandando también aleatoriamente a rojo y azul. Como solo hay un splitter, van a ir aleatoriamente al 1 y al 2. Solo cuando están los 2 splitters, hace como que se rompe. No hay evidencia de que el fotón se divida alguna vez. No, claro. Bien. Y para terminar, para no hacerme muy pesado, ya seguiremos el próximo día, os quiero comentar el asunto del experimento de las 2 rendijas de Jung, al caso de los fotones. ¿Os acordáis del experimento de Jung? Que lo tenéis aquí, ¿no? Cuando una radiación electromagnética llega a una pantalla con una sola rendija, se produce un nuevo frente de onda aquí en esta rendija y empieza a producirse una onda que llega hasta otra pantalla con 2 rendijas. Entonces, en cada una de las rendijas vuelve a aparecer un frente de ondas que se van superponiendo con la de la rendija 2, de manera que aparecen unos máximos y unos mínimos según se van sumando las 2 ondas, con lo cual en la pantalla correspondiente de recogida de las ondas de que se están produciendo, pues van apareciendo una serie de picos, de manera que en el centro aparece un pico con mayor amplitud y progresivamente van disminuyendo
hacia los extremos. Ese sería el patrón de interferencia de ondas en un experimento de Young, normal, de la radiación electromagnética. ¿Qué ocurre con los fotones? Pues si tenemos un emisor de fotones que va emitiendo uno a uno, vamos a poder observar a lo largo del tiempo, estos son 5 exposiciones después de una serie de tiempos, en donde van apareciendo primero zonas puntuales, que parece ser que la interacción que ha habido con la radiación electromagnética, con el fotón, son puntuales, ¿de acuerdo? Pero si seguimos exponiendo la pantalla a la radiación de los fotones, se va formando un patrón de interferencias, que es exactamente idéntico al patrón de interferencias que aparecía con las ondas. Entonces, si seguimos emitiendo fotones, los fotones van todos puntualmente incidiendo en las pantallas, pero al final lo que tenemos es un patrón de interferencias como el que habíamos previsto para la radiación electromagnética. ¿Qué ocurre? ¿Y qué es lo verdaderamente interesante? Que si yo en vez de mandar fotones mando electrones uno a uno, pues pasa lo mismo. Es decir, que con los electrones me ocurre exactamente igual que con los fotones. Existe un patrón de interferencia para los electrones y además los electrones están impactando en la pantalla puntualmente uno a uno, ¿vale? Los fotones impactan localmente y parecen partículas diminutas, pero no son partículas. Todos los cuantones están espacialmente extendidos y a veces parece que se comportan como pequeñas partículas. Cada fotón es un cuantón extendido análogo a una nube de humo que se propaga a lo largo de ambos caminos siempre que ambos estén disponibles. En fin, el comportamiento descrito es aplicable a todo lo que conocemos: luz, electrones, quarks, protones. Bueno, los quarks no, porque los quarks son entidades confinadas en los núcleos, o sea, en los protones y en los neutrones, y no se ha podido todavía hacer experiencias con ellos. Sin embargo, con los protones, con los neutrones y con átomos y con moléculas se ha podido hacer, y el comportamiento es el mismo que se ha observado para los electrones, que son entidades másicas, y también igual que los fotones, que son entidades electromagnéticas. ¿Vale? Bueno, pues ahí nos quedamos, ya el próximo día. Gracias por vuestra atención.